Tipo de- de predicación, les pido por favor de que estemos dispuestos. Creo que el Señor nuevamente eh, se dispone a hablar a su iglesia a través de su palabra y debemos vivir agradecidos porque podemos entenderla, podemos consultarla, podemos encontrar esperanza en ella. Quisiera que por favor antes de orar fuéramos al Salmo 19, por favor. Salmo capítulo 19. Y esto es una, un salmo donde exalta las obras del Señor, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia lo que ha hecho sus manos, pero también exalta no solamente las obras de Dios, sino también la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios simplemente deberíamos, no solamente ante la palabra, sino ante el Dios que habla a través de su palabra, deberíamos temblar de rodillas, deberíamos considerar reverencia ante Él. Dice la palabra en el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. Escuchen esto, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por toda la tierra, ¿qué? Salió su voz, se escucha su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr. Versículo 7. La ley de Jehová, escuchen, es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová, ¿qué dice? Son rectos, son torcidos. No, rectos, que alegran el corazón. Dígale al que está a su lado, dígale, ¿quieres vivir alegre? Que tu corazón esté gozoso, con alegría en tu corazón. Entonces, considera los mandamientos de Jehová porque son rectos. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué bueno es el Señor que nos ha dado su palabra. Dice la palabra que la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. Ayer escuchaba algo, estaba estudiando y escuchaba algo que decía, un profesor decía que todo lo que necesitan las personas no es evidencia. Las personas no necesitan razones para creer, argumentos para creer fuera del texto bíblico. Él decía, Michael Dennis decía, todo lo que las personas necesitan es que se predique, que se enseñe la ley del Señor, el mandamiento de Dios, los preceptos del Señor, porque convierten ¿qué? El alma, porque son rectos, porque todas las demás palabras pueden ser ¿qué? Torcidas, pueden salir corrompidas, pero el mandamiento del Señor simplemente es recto, es puro. Quiero invitarlos, por favor, para que oremos al Señor y iniciemos esta predicación. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos has dado tantas oportunidades. Dice tu palabra que antes, a través de los profetas, de los padres, hablaste a los padres por medio de los profetas. Y hoy has hablado por medio de tu Hijo.
Nos has dado el fundamento que han puesto los apóstoles. Hoy somos inexcusables. Hoy no tenemos excusa para no creer. Hoy no tenemos excusa para no marchar adelante, colocando nuestra fe y nuestra mirada en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todos los recursos y por todo lo que has hecho, empeñándote siempre en persuadirnos para poder caer de rodillas ante ti. Que tu palabra hoy sea predicada y que convierta y parta el alma, Señor. Que traspase como ningún otro dicho, como ninguna otra idea, ninguna otra filosofía puede hacer. Tus mandamientos son rectos, Señor. Y te pido, oh Dios, que me uses en este tiempo para hablarle a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Quedamos en tus manos y ábrenos el entendimiento, Señor, por favor. Porque es tu voluntad que podamos nosotros entender. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, quiero invitarlos a que abran su Biblia en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Vamos a ir al versículo Juan capítulo 3 y vamos a ir al versículo 31. Juan 3, 31. Y vamos a leer hasta el versículo 36. Dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es por debajo de todos. No, dice sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Triste. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado, ¿qué? En su mano. Versículo 36, clave. El que cree, ojo con esto, el que cree en el Hijo. Si usted tiene un resaltador, resalte esa palabra. Y dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, ¿qué? Sobre él. Antes de pasar a ese texto, quisiera por favor hacer una introducción. A lo mejor no va a ser breve, pero es una introducción que creo que va a poner en contexto este pasaje. Son varias preguntas que me he hecho y que quisiera compartírselas a manera de introducción. No sin antes mencionarles el título: fe genuina o desobediencia desafiante. ¿Tenemos una fe genuina o somos desobedientes absurdamente desafiantes? ¿Tenemos una fe genuina o desafiamos a Dios aún conociendo su palabra? Desafiamos a Dios siendo desobedientes. Así que el título: fe genuina o desobediencia desafiante. Fe genuina o desobediencia, ¿qué? Desafiante. Una cosa es desobedecer de manera ignorada, porque no sabía lo que hacía. Y por eso a lo mejor me equivoqué, porque yo era un ignorante y un tonto, porque simplemente no me daba cuenta de lo que hacía. Pero una vez conozco la palabra, ya esa desobediencia no es algo simplemente por ignorancia, sino que es una desobediencia que desafía al Creador, al Santo Dios. En Hechos 17:30 dice que Dios pasa por alto todos los pecados, porque aquellos hombres lo habían hecho, ¿por qué? En medio de la ignorancia. Escuchen por favor para introducirlos. Cuando desobedezco de manera ignorante, el Señor dice, ok,
entiendo tu posición y por eso te perdono, pero vete y no peques más. Pero cuando yo empiezo a reincidir, empiezo a desobedecer, ya eso no, esa desobediencia ya no es una desobediencia por ignorancia, sino que tiene la testarudez o es absurdo pensar que empieza a desafiar al Señor. Es desafiante. Piense por favor en su hijo o en un niño o en un joven de la sociedad. Piense que a ese niño usted le dijo, no lo hagas. Y el niño le dice, sí papá, lo hice porque yo ignoraba lo que podía pasar. Y tú le explicas y le dices, sí, si tú lo continúas haciendo, estas son las consecuencias. Papá, no sabía que metiendo el tenedor en el toma, a lo mejor me iba a electrocutar. Ok, el papá le explica y le da todos los argumentos. Pero hijo, no lo vuelvas a hacer. Pero si ya el niño empieza, de hecho hoy tenemos niños que miran la autoridad y con los dientes apretados intentan ¿qué? Meter el tenedor o la cuchara al tomacorriente. Lo que estás pasando allí es que está desafiando la autoridad. Cuando nosotros pecamos voluntariamente, estamos desafiando a Dios. Ahora, me pregunto si la iglesia hoy puede caer de rodillas ante el Señor y adorarlo por su obra majestuosa de redención. ¿Será que la iglesia puede caer de rodillas y decirle, Señor, gracias, porque tú me has salvado? ¿Entendemos la magnitud de lo que ha pasado? Escuchen esto. Esto solo se lograría entendiendo lo que comúnmente no se comprende. También esto es una obra de la gracia del Señor. Entender lo que regularmente no se comprende. Cuando usted empieza a madurar y a crecer en el Señor, usted empieza a entender lo que para otros es difícil comprender. Pero ¿por qué te comprometes tanto? ¿Por qué te apasionas tanto por el servicio al Señor? ¿Por qué lloras cuando oras? ¿Por qué sirves con tanta vehemencia? Pues porque yo entiendo algo que tú no comprendes. Y lo entiendo no por mi capacidad, sino por pura gracia del Señor. Santiago Benavides en una de las canciones se llama Aprendimos. Y él dice, allí en esa canción dice, aprendimos que no somos perfectos y aún sin merecerlo, Él nos vuelve a perdonar. Él dice, aprendimos no porque seamos los mejores alumnos, sino porque tenemos al mejor maestro, que con paciencia se ha dignado en enseñarnos. Me continúo preguntando, escuchen esto por favor, ¿habrán perdidos entre la comunidad de peregrinos? ¿Cuántos peregrinos sabemos aquí? Yo no quisiera pensar de que entre los peregrinos, entre la comunidad y la congregación de los peregrinos, de los que son embajadores del Señor, de los que son extranjeros en esta tierra, yo no me atrevo a pensar, no quisiera pensar de que en medio de ellos habrán perdidos, pero los hay, familia. ¿Cuántos me siguen? Junto con los salvos en la iglesia también hay condenados en las iglesias. Junto con los que son justos en las iglesias también hay personas que son ¿qué? Que son impíos en las iglesias, que siguen abrazando su pecado. Ahora, estos se encontrarán en quienes vienen pensando todavía que en el evangelio consiste en un Dios torpe, escuchen esto, que está dispuesto a ser tenido como operario de máquinas. Es triste como hoy se presenta al Señor Jesucristo en las iglesias, como hoy simplemente desde los púlpitos se predica la palabra, sin dar a entender que nosotros debemos vivir para Dios y no Dios para nosotros. A veces pensamos que simplemente Dios nos trajo para el Señor decirnos, bueno, ¿ustedes qué quieren? Como si Dios fuera simplemente algo de la lámpara mágica, ¿no? Como un genio que simplemente abra la boca y aquí está.
Pues familia, o Dios es un operario de máquinas, o Dios es como el señor de los tintos. Pensamos si la iglesia piensa que Dios es como el señor de los tintos, estamos perdidos. Debemos volver a ser evangelizados. Porque Dios no es el señor de los tintos, no es el que nos sirve la mesa. Y el que con un trapito anda pensando y anda diciendo que ¿qué más quiere? El Señor de la Biblia es Señor de los cielos y la tierra. A veces oramos tan torpemente. Una de las cosas que yo digo es ¿por qué en nuestras oraciones no nos inclinamos delante del Rey? Y no de inclinar físicamente. Usted lo puede hacer en la casa. En la iglesia usted puede pararse y, bueno, si está en usted se inclina. Se postra, hinca sus rodillas. Pero es la actitud. ¿Cómo venimos delante del Señor? ¿Acaso no pensamos que Dios es el Rey de los cielos? A veces pensamos que es el conejillo de Indias, es un experimento, o peor aún, como el pintucaritas, que entretiene simplemente en la fiesta y que podrá pasar por alto maquillando los rostros mientras el alma está oscura. Los pintucaritas en la fiesta lo que hacen es pintar los rostros maquillándolos con sus sonrisas. Dios no está simplemente para operar vasos de barro por fuera. Dios no está para maquillar vasos de barro podridos. Dios está para desde adentro romper la vasija y volverla a hacer. ¿Cuántos podemos decir, Señor, rompe mi vasija, perdona mis pecados y hazme de nuevo? ¿Cuántos podríamos decir esto? A veces pensamos que Dios simplemente vengo a la iglesia y con una promesa me sentiría bien y vuelvo a sonreír como si fuera un pintucarita. Dios no es el showman de la historia. Queridos amigos, entender que la gravedad de la situación podrá persuadir el corazón e inclinar el rostro, hincado en las rodillas, poder adorarle solo a Él. Nos entristecemos, escuchen, esto me pasó esta semana. Nos entristecemos como una persona es consumida por un cáncer terminal hasta la muerte, pero no abrimos nuestros ojos a considerar la metástasis cancerígena que ha hecho el pecado, que hasta el alma condena al hombre. Esta semana una persona me dice, qué triste esa persona, tenía cáncer o tiene cáncer mejor. Tiene cáncer y la visité y está delgadita y no tiene cabello. Después de que era una mujer muy fuerte. ¿Ok? ¿Te da tristeza eso? Hace poco murió por cáncer un conocido también. Y fue bastante agresivo lo que sucedió. Pero nos entristecemos por un deterioro físico, pero no por una condenación del alma. Nos entristecemos como las personas están indigentes en las calles, pero no nos entristecemos ver los ricos jactados por sus riquezas. Pensamos que es triste enfermar, tener una enfermedad, pero no pensamos que es más triste vivir una eternidad sin Jesús, sin Cristo. Creemos que la vida consiste en luchar para sobrevivir, amar para ser amados, criar hijos y luego lamentarnos por sus decisiones y sonreír ante la culpa propia. Consideramos que la vida nos adeuda, que el cosmos y las energías algún día conspirarán a nuestro favor, que somos tan buenos para merecer solo el éxito. Y cuando vienen los fracasos, entonces reprendemos al diablo, reprendemos a todo aquel que puede ser culpable. Familia, esta semana estaba en la casa de mi papá y entonces estábamos viendo, se terminó el noticiero de Telepacífico y empezó Tarde del Sol. Entonces llevaron a una muchacha y yo, empecé a escucharla y yo dije, ¿qué de diferente de lo que está diciendo ella hoy se habla en las iglesias? ¿Sabe qué estaba diciendo ella? Ella estaba hablando acerca de cuestiones de energías, de cosmos, de la prosperidad. Y creo
creo que deberíamos preguntarnos qué diferente está haciendo la iglesia, qué mensaje diferente está sembrando en los corazones la iglesia. Permítame para que lo pueda entender. Escuchen esto. Nos jactamos de tener libre albedrío, cuando como seres caídos solo nos inclinamos al mal. ¿Sabe una de las cosas, familia? A veces las personas dicen, wow, tenemos libre albedrío. Ayer el profesor nos explicaba algo interesantísimo y nos decía, el libre albedrío, como nosotros lo hemos percibido, no es posible. Porque el libre albedrío, nosotros a lo mejor creemos que nosotros como seres naturales caídos tenemos la opción de elegir por el bien. Pero no es así. Cuando nosotros entendemos que no tenemos la opción para elegir por el bien, entonces solamente le damos la gloria a Dios, porque por su gracia pudimos no elegir el bien, sino que el bien nos eligió a nosotros. Yo no sé si me hago entender. Si usted quiere entender más de esto, pues venga a los estudios bíblicos, porque usted iba a entender todo lo de la doctrina de la salvación, todo acerca de la elección de Dios. Antes que nosotros lo elijamos, Él nos eligió a nosotros. Decimos, no es que nosotros tenemos un libre albedrío, no. Piense por favor en la ley de la Y. Esta parte es lo bueno y esta parte es lo malo. Nosotros estamos aquí. Piense por favor en que esta persona, siendo mala, ¿hacia dónde va a pegar? Si todo su ser está corrompido, si toda su naturaleza está consumida por el pecado, ¿hacia dónde va a pegar? Si es un muerto, si no sabe ni siquiera, no conoce la verdad, no conoce el bien, ¿cómo va a poder elegir por el bien? ¿Cuántos me están siguiendo? No es posible. Los muertos no deciden. Dice Efesios capítulo 2 que el Señor por su gracia nos hizo nacer. Entre otras cosas, la salvación es del Señor. Nosotros somos elegidos por Dios, pero tenemos una gran responsabilidad humana. Si usted quiere entender más a fondo esto, lo invito nuevamente y reitero, es necesario que todo creyente estudie la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta, es recta, que parte el alma, que transforma vidas. Nos jactamos de tener libre albedrío cuando como seres caídos solo nos inclinamos al mal, pensando que tenemos la osadía de elegir a Dios o rechazarlo, como si fuéramos dignos de voltear el rostro y resistir su grandeza. Realmente el hombre caído es un miserable que cada vez más simplemente da tristeza de cómo el pecado lo engaña, al punto de hacerlo pensar que puede vivir sin Dios. Es lo más humillante para el hombre. ¿Saben qué es, familia? Lo más humillante para el hombre es que Dios mismo lo elija, que con sus capacidades excepcionales Él no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. Por favor, le oro a Dios y ruego para que usted pueda entender. Lo más humillante para el ansioso, para el soberbio, es decirle que Dios es el que elige, que Dios es el que escoge. Cuando nosotros en algún momento vamos a estar hablando acerca de la doctrina de la salvación y todo lo que tiene que ver con la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación, la elección. Porque nosotros creo que esto va a ser demasiado esperanzador si se logra entender. Él me vio primero, yo no lo vi a Él primero. Lo más humillante para el hombre es que Dios mismo lo elija, no desde capacidades excepcionales, sino por gracia puesta en sus corazones humildes, capaz de bajar el rostro ante el Rey. Me pregunto si aún continuamos sin entender. Entender que el común denominador en la Biblia, escuchen esto, no es un pueblo suplicando el favor de Dios. ¿Cuántos de ustedes suplican el favor de Dios? ¿Cuántos de nosotros suplicamos el favor de Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, ayúdanos? ¿Cuál es el problema? ¿En que Dios nos pueda ayudar? ¿En que tenga la capacidad de ayudarnos? ¿Cuál es el problema que expone la Biblia? ¿Un Dios irresponsable, un creador que dejó tirada su creación?
La Biblia, el enfoque bíblico es un enfoque donde muestra a Dios como el irresponsable, el inmaduro, el poco, el que no tiene deber, el que no tiene compromiso, el que no tiene sentido de pertenencia por su pueblo. No vemos eso en la Biblia. En la Biblia vemos que el problema no es que Dios pueda responder o no al favor que se le suplica. El problema es que vemos un pueblo, el problema es que, bueno, no vemos un pueblo lidiando con un Dios incumplido, traidor e infiel. No vemos al pueblo de Israel como diciendo como, bueno, pues nos trajo hasta aquí y pues nos dejó. Fíjate, ese Dios sí es bien incumplido, ¿no? Ese Dios sí es un poco responsable. ¿Cómo es posible? Tan inmaduro, ¿no? No vemos eso en la Biblia. Vemos que el común denominador en la Biblia no es la falta de Dios a la respuesta o a la necesidad humana, sino por el contrario, la respuesta de la humanidad ante un Dios santo que con argumentos simplemente ha hecho que el hombre sea inexcusable. Romanos capítulo 2, versículo 1. Entre otras cosas, si pensamos en Dios, Dios es perfecto y no ha hecho ni tiene ningún argumento para que usted y yo simplemente estemos distantes de Él. ¿Cuántos están siguiendo? Dice, vemos por el contrario un Dios santo, justo, de buena voluntad para con los hombres, un Dios que históricamente ha lidiado con la soberbia y rebeldía humana, quienes sumergidos en el pecado y podridos desde su interior se jactan con orgullo matando a Dios antes de mortificar su propio pecado que los hace miserables. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la mortificación. Y la doctrina de la mortificación no es nada más y nada menos que matar el pecado. Pero la sociedad hoy en día lo que hace es matar al Dios que alumbra el corazón, que alumbra las tinieblas, y no se mata el pecado. Y eso es lo que está hablando en Juan capítulo 3. Ahorita lo vamos a desarrollar. Muchos oran y avanzan entretenidos en cuestiones pasajeras. Vienen a Dios buscando la comida que mañana perece. Señor, pero es que necesito pagar esto. Señor, pero me siento aburrido. Señor, me siento triste. Señor, por allá a lo mejor me hicieron esto. Señor, me dijeron, no me saludaron. Señor, esto. Señor, Señor, Señor. Pero venimos con tantas cosas, familia, entretenidos, desenfocados en lo que realmente deberíamos considerar. Cuestiones pasajeras. Vienen a Dios buscando la comida que mañana perece, pero no se esfuerzan por conocer y saciarse del pan que descendió del cielo. ¿Qué es lo que Dios pide entonces? Diga al que está a su lado, ¿qué es lo que Dios está pidiendo entonces? Que le busquemos para vivir. Amós capítulo 5. Buscadme y viviréis. Y cuando me busquen, no me busquen en Gilgal, no me busquen en esta ciudad, no me busquen aquí. Búsquenme a mí. Buscadme y viviréis. Que creamos en su Hijo para ser salvos. ¿Qué es lo que? Esto es una lista. Si quiere tomar apuntes, pues anótela. ¿Qué es lo que Dios busca de nosotros? Dice que le busquemos para vivir, que creamos en su Hijo para ser salvos, que cambiemos el rumbo, que no caminemos más en esa dirección, la cual nos aleja más de Él, que te apartes del mal, de sus obras y prácticas, que no te vuelvas a involucrar en eso. Que no trates de hacerlo diferente. Ojo, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de mí? Que no trates de hacerlo de otra manera. Lo que está diciendo, piensen en esto, por favor, piensen en esto. Yo voy rumbo hacia allá. Entonces yo voy caminando, pero aquí me tropecé. Y dije, por aquí no es, pero yo quiero ir hacia allá. Así que busco otro camino, otro medio para seguir intentando. Lo que Dios dice es, yo no quiero que lo sigan intentando de esa manera. Yo no quiero que ustedes sigan el rumbo que están caminando.
Quiero que crean en el Hijo, que crean en el camino. ¿Y sabe qué es lo que hace el arrepentimiento? El arrepentimiento no es nada más que esto. Es, si voy para allá y estoy enfocado en eso, el arrepentimiento es dar una vuelta y regresar, devolverme, volver otra vez. Donde el Señor nos está diciendo, vengan, búsquenme. ¿Qué es lo que Dios, qué más es lo que Dios pide? Que no des nada por tu rescate. Que no des nada por tu rescate. Dios no quiere tu tiempo. Dios no quiere sus fuerzas. Dios no quiere que usted ore. Dios no quiere que usted ayune tan solo. Dios quiere que usted se arrepienta. Que usted y yo nos arrepintamos. Que cambiemos el rumbo. Hay gente que ora en las iglesias, hay gente que ayuna en las iglesias, pero familia, se están congregando en medio de peregrinos porque no son peregrinos. Hasta no considerar que la fe debe estar puesta en Cristo Jesús y debo arrepentirme de mi maldad, confesar mi pecado y apartarme, entonces no seré parte de la iglesia, de sus hijos. Que no te culpes. ¿Qué es lo que Dios pide? Que no culpes y responsabilices a otros. Grave error cuando esto se hace. Lo primero que hizo Eva fue culpar a Adán. Cuando se le pidieron cuentas, Adán lo que hizo es responsabilizar a la mujer. Y la mujer responsabilizó a la serpiente. Nadie tenía la culpa. No fui yo. Familia, Dios quiere gente sincera. Me equivoqué, quiero hacerlo de nuevo. Señor, ayúdame, dame fuerza. No quiero fallarte, no quiero pecar más contra ti. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué más quiere Dios? Que consideres tu bajeza. Hay personas, nosotros debemos considerar que somos tan bajos, familia. Todos somos bajos. Todos somos miserables en medio, y cuando el pecado viene a nosotros somos miserables. El apóstol Pablo en Romanos 7, alguno dirá, pero pastor, usted no está siendo un poco fuerte. Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que Dios quiere que le digas que lo necesitas y que lo hagas con todo su corazón. Que Él es demasiado para ti, reconócelo. Que solo Él es el único digno. Que solo ante Él postrarás tu rostro. Que solo para Él vivirás y que le esperas perseverando en esta bendita gracia. Eso es lo que Dios pide. Ahora me pregunto, ¿qué de lo que se predica en la iglesia es diferente a una charla como las que hablábamos ahora de Tardes del Sol? ¿Y por qué esta introducción? Que de hecho ya voy a aterrizar en Juan 3. Digo unas cuantas cosas y aterrizo en Juan 3. ¿Qué de lo que se predica en la iglesia es diferente a una charla como las de los programas televisivos? Escuchen esto. ¿Dónde se dan, en estos lugares se dan tips para alcanzar la libertad financiera? Escuchen, por favor, familia, iglesia, por el amor de Dios, escuchen esto. ¿Qué es diferente a ese tipo de mensajes? ¿De qué sirve la libertad financiera con el alma condenada, familia? Hoy en el mundo, ¿quieres trabajar? ¿Estás cansado de trabajar? ¿Quieres simplemente estar en una playa, a lo mejor generando ingresos? Entonces escríbeme y yo te enseño. ¿De qué vale eso? Si se pierde el alma, si vivimos aferrados al pecado, ¿de qué sirve libertad financiera? ¿De qué sirve mi libertad financiera cuando hay dolor en el corazón? Cuando hay rencor, cuando hay ira en el corazón, cuando no hay compromiso, cuando no hay fidelidad para con Dios.
Dice, en estos lugares, en estos programas se dan tips para alcanzar la libertad financiera. A veces somos tan sinvergüenzas, o hay gente que es tan sinvergüenza, predicadores, que parece que le ayudan a la Biblia y se jactan porque a lo mejor con el coaching puedo impactar mejor los corazones. ¿Usted se imagina, pastor, el coaching y el evangelio? No, el evangelio no necesita, nunca necesitó nada para transformar vidas. El evangelio es poder de Dios para salvación y para transformación del alma. No necesita razonamiento, no necesita filosofía. No es Cristo y algo más. Lo que hemos hablado. Serán tips para alcanzar libertad financiera, para atraer las energías de manera que me potencien a la prosperidad. Esto se escucha hoy. Yo estaba viendo el programa y llamó una señora y decía, yo tengo el don de atracción. Yo decía, ok. ¿De qué te sirve? Si leemos el libro de Eclesiastés, dice que todo es vano. Digamos que es verdad. ¿De qué te sirve? Y si es mentira, es un engaño. Tenemos el don de atraer las energías. Consideraciones para detener la vejez. ¿De qué nos sirve detener la vejez? Es que yo quiero verme más joven, pero con el corazón arrugado, lleno de tristezas y melancolías. Aspectos claves para que los ángeles peleen por mí. Temas como confesiones matutinas para la buena energía diaria. Yo he tenido la oportunidad de escuchar, ver cómo personas que caminaron con nosotros anteriormente ahora simplemente están sumergidos en cuestiones de energías del cosmos, esperando que conspiren todos los astros para que ellos les vaya bien. Por favor, familia. Consultoría con los medios, etcétera. ¿Acaso no nos damos cuenta que lo que pide la carne para nada aprovecha? Nos enreda afirmándonos en la vanidad del mundo y en la condenación eterna. Esas son las artimañas de Satanás. Satanás lo que hace es simplemente maquillar tanto y entretener a la gente en tantas cosas. Mire, familia, si usted es un hijo de Dios, por favor, entienda lo que les voy a decir. No se preocupe por nada en la tierra. Dios suplirá pues todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Soy un hijo. Puedo decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos hoy el pan de cada día. ¿Por qué nos afanamos? Si es por alguna necesidad que estamos, sea paciente. Dios no ha perdido el control de su vida. Por favor, entiéndalo. Ahorita cantábamos que no hay ninguna voluntad la cual pueda hacer algo contra nosotros. Algunos dicen, pastor, ore por mí porque llevo 15 años en el evangelio y creo que se me metió un demonio. Le digo, ¿en serio? Entonces nunca estuviste en el evangelio. ¿Están conmigo? Si hay cristianos hoy día que creen que tienen demonios adentro, cristianos, yo digo, nunca fueron cristianos. Porque aquel que nace de nuevo es una nueva criatura. Es engendrado de Dios. Es un hijo de Dios. En 1 de Juan 5:18 dice que el Señor defiende a los que han sido engendrados y nacidos por Él. ¿Por qué tener miedo a Satanás? ¿Por qué reprender al diablo? ¿Por qué hacer decretos? Confío en la soberanía de Dios. Sé que es necesaria la disciplina de Dios. Señor, aquí estoy, haz tu voluntad. Tú eres perfecto, me rindo ante tu soberanía. ¿Quién eres para desafiar a Dios desobedeciendo, habiendo conocido? ¿No temes ante su poder y grandeza? Permítame, por favor, les pregunto esto con respeto. ¿Por qué seguimos por el mismo camino? Familia, cada vez que pequemos,
porque vamos a pecar. Cada vez que pequemos, no nos tardemos de arrepentirnos, familia. No nos tardemos de elevar nuestra mirada al cielo. Busca un baño, busca un cuarto, una habitación y póstrate delante del Señor. O baja tu rostro y dile: Señor, perdóname porque me equivoqué, porque fallé, porque nuevamente volví a fallar. Me arrepiento, ayúdame, dame fuerzas para seguirte. ¿Por qué actuar desafiando a Dios? Algunos dicen, imagínense por favor, en estos programas que dice, o más bien en estas cuestiones de economía, cuando dicen, ¿cómo vas a pelear con ese gran pez? Hablando de una cadena comercial. Imagínense que usted tiene al lado a, no sé, al Baratillo Medellín, ¿sí? Usted tiene una empresa, pero usted al lado le ponen, o usted pone una tiendita de ropa. Usted dirá, pero ¿cómo voy a competirle a esta empresa? ¿Cómo voy a competirle a este, no sé, qué día fui a averiguar un teléfono y entonces apareció pues las grandes, digamos, nombres de telefonía aquí en Colombia es Samsung, es Apple, es, bueno, sí. Pero había una que se llamaba Xiaomi, otro se llamaba Oppo, y uno dice, Oppo, ¿qué es eso? ¿Cómo puede competirle Oppo a Samsung? Pues no es posible. Familia, a lo mejor con estrategias, y esto en cuanto a mercadeo pueden haber muchas estrategias, pero en cuanto a Dios es absurdo. Por favor, anoten esa palabra. Es absurdo. Absurdo hacer un paralelismo de nosotros con Dios. Ponernos a la altura del Dios soberano, del eterno Dios que siempre existirá, que nosotros nos vamos y quedamos en el polvo y Él por siempre y eternamente estará sentado en su trono. Escuchen por favor, nada puede robar el trono de Dios. Dios está en su trono y nadie lo puede mover. Podrá pasar la pandemia, podrá haber paro nacional, podrá levantarse aquel, el que sea. No podrán bajar al Señor. Cuando lo intentó, Satanás fue expulsado de los cielos, de la santidad y de la presencia y de la gloria divina. ¿Por qué entonces nosotros vamos a ser testarudos y vamos a desafiar a Dios? ¿Acaso no temes ante su poder y grandeza? Cada vez que estás viviendo un día más que Dios te permite vivir, ¿no tememos ante su grandeza? Una de las cosas que yo creo que David, cuando pecó con Betsabé y Dios le mandó al profeta, ¿se acuerda el profeta lo que desnudó de David? Desnudó todo lo oculto que tenía David. Y entonces yo creo que después de ese suceso, David, yo creo que caminaba así, como, yo sé que me estás viendo, yo sé que en todo momento estás aquí. Familia, el corazón de David fue diferente. ¿Sabe por qué? Porque entendió que ante Dios y ante su grandeza simplemente debíamos rendirnos, caer de rodillas. Es absurdo pensar que debemos desafiar a Dios. Por favor, ¿qué es lo que nos manda el Señor? Cambiemos de rumbo. Arrepentámonos de nuestros pecados, familia. Amemos a Dios con todo el corazón. ¿No te tiemblan las rodillas al pensar que la Biblia es veraz e inerrante? ¿Por qué te relajas y no inviertes tiempo en estar a cuentas con Dios? Yo soy uno de los que yo digo, a mí no me gustan las deudas. ¿A cuánto les gustan las deudas?
Yo soy uno de los que yo saco una lista, un listadito y digo, hay que pagar esto, hay que pagar el celular, hay que pagar esto, hay que esto, y saco mi listica. Y en la medida que voy haciendo, voy tachando, voy tachando, voy tachando, porque no me gusta deberle a nadie. Pero, ¿por qué nos relajamos a veces en pagar o más bien en no invertir tiempo para estar a cuentas con Dios? A veces nos relajamos, le pagamos a todo el mundo, pero con Dios estamos ¿qué? En deuda. Pagamos aquí, pagamos allá, pero Dios, espera un momentico que a usted lo soluciono luego y lo dejamos para después y postergamos. Dios no necesita dinero, Dios necesita un corazón rendido ante Él. Hace 8 días hablábamos vencidos ante su grandeza. Él nos compró. Dice, ¿no crees que Dios es bueno en permitirte ser salvo de Él mismo? Ayer estábamos estudiando y Michael Dennis dice algo interesante. Un profesor estaba hablando acerca de los fundamentos de la fe, acerca de la salvación, y él hablaba acerca de que es paradójico pensar de que nosotros somos salvos de Él mismo. O sea, Dios ha provisto a su Hijo para que nosotros seamos salvos ¿de quién? De Él mismo. ¿Usted puede entender eso? Señor, ¿cómo es posible que voy a ser salvo de ti mismo? Claro, hijo. Te estoy dando al Hijo. Cree en Él y serás justificado. De lo contrario, soy yo el que va a poner y a enjuiciar las naciones. Durante años pensé que el diablo tenía más poder. Más poder no de Dios, pero sí más poder del que a lo mejor a veces la gente dice que tiene. Pero el diablo es simplemente un títere. Simplemente es el tentador. Es más, él tentó a Adán y Eva, pero la culpa no la debe cargar Satanás. La culpa la carga ¿quién? El que pecó. Hace un tiempo alguien me dice, y me retumban esas palabras porque dice, pastor, no me dice pastor, ya bueno, me dice, quiero matar a esa persona. Y le digo, ¿y por qué así? ¿Por qué quieres matar a esa persona? Porque tengo mucho odio en mi corazón hacia esa persona. Ok, yo me voy del país y lo mando pero hablaba con odio. Yo decía, no, ¿quién te dice eso? Pues hay personas que me dicen que esto no puede quedar así. Le digo, escúchame lo que va a pasar. Si tú lo haces, te pido que te arrepientas de lo que estás diciendo y que perdones a ese hombre. Y le dije, quiero que pienses en esto. Las personas que te están impulsando a hacer lo que te dicen que hagas, nunca se van a tirar al cajón contigo, ni van a estar apresados en una cárcel contigo. Simplemente te impulsan. Satanás es un cochino y es el tentador, es el que impulsa, pero de él no lleva culpa. Simplemente ellos decidieron, ellos son responsables. De esta manera, entonces, quiero que vayan por favor a Juan capítulo 3, versículo 31. Aquí voy a caer en este texto, aterrizar en este texto, y creo que lo vamos a entender mejor. El que de arriba viene es de todos. El que está hablando aquí, o más bien el que está diciendo esto, es Juan el Bautista. Él viene diciendo, versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero ¿yo qué? Yo mengüe. Y luego de decir eso, Juan el apóstol registra lo que dijo Juan el Bautista. Y dice, el que de arriba viene, escuchen esto, es sobre todos. El que es de la tierra es ¿qué? Es terrenal.
y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es que, nuevamente, ¿qué? Sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Este es un texto bastante profundo. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, ¿esto qué? Primero el versículo 31 está diciendo, Él viene ¿de dónde? Del cielo, de arriba. Y no solamente viene de arriba. Versículo 32 dice, lo que Él vio y lo que ¿qué? Oyó. Es lo que ¿qué? Esto es lo que testifica. Pero lo más triste del texto es, y nadie recibe su testimonio. Allí hay algo muy interesante, y es la disposición que tiene la humanidad para escuchar el mensaje de Dios. Quiero que entiendan esto. Juan 6:44. Mire lo que dice. Por favor, antes de leer ese texto, quiero que guarden esto en su disco duro. Nadie por voluntad propia, ojo, nadie por voluntad propia puede aceptar, obedecer, creer en el Hijo de Dios. Por capacidades, por voluntad propia. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien tuviese un poco de aporte a la salvación, entonces la gloria de Dios estaría repartida. Porque tú, oh hombre, hiciste esto. Porque tú, hombre, hiciste estas obras. Pero de mí fue el responder tu petición. Lo que quiero decir es que el hombre nunca pidió ser salvo. Ni nunca fue capaz de hacer nada, ni siquiera le alcanzó algo para ser salvo. Por eso, cuando usted lee en el versículo 44, Juan 6:44, ahí está una gran verdad bíblica. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Wow. ¿Usted entiende esto, familia? ¿Usted sabe por qué usted viene a la iglesia? ¿Por qué usted lee la Biblia? ¿Por qué nosotros oramos a Dios? ¿Por qué lo hacemos? Porque, ¿se acuerdan de la Y? Porque queríamos inclinarnos hacia el bien. No, es que era imposible inclinarnos hacia el bien. Porque éramos ¿qué? Malos. Pero Dios, por su gracia, ¿qué? Nos permitió que el entendimiento fuera abierto y que yo pueda ¿qué? Empezar a ver a Cristo. Entre otras cosas, en Gálatas capítulo 4, por favor vayan a ese texto para que lo entiendan un poco mejor. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entre otras cosas, bueno, en Filipenses, por favor vayan a Filipenses capítulo 2. Les muestro otro texto. Versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros, ¿qué? Produce ¿qué? El querer como el hacer por su buena ¿qué? O sea que si usted y yo estamos hambrientos de la palabra, ¿por qué es? Porque usted quiere, porque esa tendencia al mal te está diciendo, no, debes a lo mejor estar más bien pensando en el bien. No, familia, el mal nunca nos va a direccionar hacia el Señor. Lo que quiero decir es que si Dios no hubiese puesto el querer en nuestro corazón, aún estaríamos perdidos. En Juan capítulo 3, por eso dice, y lo que vio y oyó, esto testifica.
y nadie recibe su testimonio. No solamente nadie en cuestión de aptitud, sino que nadie estaba en la capacidad ¿para qué? Para aceptar, obedecer sus testimonios. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios da el Espíritu por medida. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿El Padre qué? Ama al Hijo y todas las cosas ¿qué? Por favor, nunca vaya a olvidar esto. Fuera de Cristo no es posible nada. ¿Fuera de Cristo qué? Nada. Ay, es que ellos son tan bendecidos, pero son hijos de Dios. No, entonces son y están condenados. Y se los voy a comprobar bíblicamente. En el versículo 36, y en ese me quiero detener para terminar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nótese la expresión tiene. ¿Están conmigo? Tiene vida eterna. Entre otras cosas, no tiene un carro, no puede que no tenga una casa, puede que no tenga un buen plante, una empresa, no, puede que no sea tan próspero, pero tiene ¿qué? Vida eterna. El que cree en el Hijo puede que no tenga plata, pero tiene vida eterna, familia. Esto es lo que realmente importa. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Y me gusta esto que sigue, sino que la ira de Dios está ¿qué? Oh, por Dios. A veces pensamos que la ira de Dios simplemente será revelada. Mire, familia, el apóstol Pablo dice, el que no crea en el Señor Jesucristo sea ¿qué? Sea anatema, es un maldito. De manera que mi función como pastor es persuadirlos a ustedes y enseñarles de que solamente hay una opción, no hay dos opciones. La única opción es Cristo. En lo único que deberíamos emplear nuestros esfuerzos es estar a cuentas con Cristo, creer en Cristo, obedecer a Cristo, seguir a Cristo, amar a Cristo. Venerar a Cristo, adorar a Cristo, respetar a Cristo, ser reverente a Cristo, confiar en Cristo, esconderme en Cristo. Pastor, pero yo quiero ser bendecido. En Cristo sos bendecido. No es trayendo dinero a la iglesia, no es haciendo tantas cosas, es si estamos en Cristo. ¿Están conmigo? Pastor, pero a mí me han enseñado que uno tiene que traer a la iglesia y que así como uno trae a la iglesia y lo que da, entonces de esa manera va a recibir blasfemia, mentira. Es algo herético que no enseña la Biblia. La Biblia enseña que todo el que está en Cristo es bendecido. Efesios capítulo 1, 3. Somos bendecidos en Cristo en los lugares celestiales. Si estamos en Cristo, familia, no tengas miedo, no te desesperes, no te angusties, no te preocupes. Descansa en medio de su soberanía, Él tiene el control. Pero ¿por qué me está pasando esto? Dios sabrá. Hebreos capítulo 12. Hay asuntos, hay cosas que son que vienen y no son como dignos, no nos gloriamos, no nos gozamos en eso. Pero cuando luego de que somos ejercitados, recibiremos un fruto apacible de ¿qué? De justicia. Porque Dios al que ama ¿qué? Disciplina. Dios al que ama disciplina. Y quiero terminar con algo, familia. Y es las implicaciones que tienen, 4 implicaciones eternas. Cuando usted y yo decidimos creer en Cristo, hay unas implicaciones eternas, no temporales, eternas. Y esto para que usted y yo descansemos en Dios. Todo lo que debemos hacer es
Cambiemos de rumbo, familia. Arrepintámonos de nuestros pecados, cambiemos de rumbo. Creamos en Cristo. ¿Cuáles son esas implicaciones eternas? Número 1, que somos liberados de la paga del pecado. Romanos 6:3, ¿qué dice? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ojo, porque el texto está hablando acerca de algo y no es una dádiva cualquiera la que da el Señor. Algunos pensamos que Dios simplemente, escuchen esto, da dádivas por fuera de Cristo. Error. Dios en su misericordia, Romanos 6:23, Dios en su misericordia sostiene el mundo teniendo paciencia. Sostiene su iglesia teniendo paciencia. Hasta que los que han de ser, los que están destinados para ser redimidos, sean redimidos. Pero en Romanos 6:23, me gusta ese texto porque dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, escuchen los conectores. Los conectores son esas palabras chiquiticas que usted y yo no deberíamos ignorar. Porque dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si usted termina el versículo ahí, usted queda como, ok. Pero el texto dice en Romanos, dice, en Cristo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entre otras cosas, no es posible que Dios le responda al hombre, Señor, por favor, ayúdame. Es que yo no veo tu respuesta. Es que yo no veo que tú me extiendas tu mano. Claro, te la extendí hace más de 2000 años y todos los domingos te la predican en la iglesia. Ven a Cristo, en Él estarás seguro. Esa es la dádiva de Dios. Dios ha dado, por su buena voluntad para con los hombres, ha dado a su Hijo, para que en su Hijo nosotros tengamos vida eterna. Así que lo primero es que somos liberados de la paga del pecado. Ya no vamos a ser condenados. Somos justos delante de Dios, regenerados por Dios. Lo otro es que somos liberados del poder del pecado. Una cosa es la paga del pecado y otra cosa es el poder del pecado. Romanos 6 del 6 al 7. Escuchen esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Si antes, con esta misma lengua, ¿qué? Por eso la palabra dice que si nosotros, dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice la palabra que debemos procurar presentar nuestros miembros en sacrificio vivo, nuestros miembros para la alabanza de su gloria. Lo que quiero decir es que si esta lengua, antes blasfemada de la gente, ahora esta misma lengua debe ser usada por Dios. ¿Para qué? Para predicar la palabra, para cantarle salmos a su nombre, para adorarlo con todo el corazón. Dice la escritura, el punto es liberados del poder del pecado. Ya el pecado no tiene que, no hace mella en nosotros. En Primera de Juan dice, el que practica el pecado, en Primera de Juan capítulo 3, el que practica el pecado no es de Dios. Primera de Juan capítulo 3, por favor si me acompañan, ya vamos terminando. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que ¿qué? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo.
Porque del diablo peca, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No está diciendo que no peca tan solo. Porque arriba dice, todo aquel que permanece en él no peca. Pero en el versículo 9 dice, todo el que es nacido de Dios no practica. La idea del texto es voluntariamente, no desobedece. Quiero reiterar en esto. El que desobedece voluntariamente está desafiando la autoridad divina del único Dios verdadero. Por eso se escribe Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, por favor, si usted me puede acompañar. En Romanos capítulo 1 dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ay, pastor, ¿cómo que la ira? ¿Qué es eso? Que la ira, si Dios es amor. Dios es un pan dulce, pastor. No mata una mosca. Lee la Biblia entonces, porque Dios a lo largo de la historia ha decretado juicios. Y el último juicio que Dios ha decretado es la ira desatada de Él mismo. Dios va a enjuiciar a Satanás y va a enjuiciar todas las naciones, porque habiendo puesto su Hijo, nunca creyeron en Él. Porque aún la luz resplandeciendo en la oscuridad, decidieron más bien permanecer en la oscuridad. Juan capítulo 3 versículo 17 al 19. Nos fascina porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos fascina el 16. Pero ¿qué tal si lees más adelante? Porque más adelante dice, porque la luz vino. Dice, porque el que no cree en Cristo ya es condenado. Porque la luz vino al mundo y el mundo no le conocieron, no dejaron que alumbrara, permanecieron en tinieblas. Versículo Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay una voluntad que es la voluntad secreta de Dios y otra voluntad que es la voluntad manifiesta de Dios. La voluntad secreta de Dios son los designios de su voluntad. ¿Por qué nos buscaste? Yo quiero saber, Señor, y oro y he orado a Dios. ¿Por qué me buscó? Eso solamente le compete ¿qué? A Él, porque Él tiene una voluntad secreta. Él todo no se lo comunicó a la humanidad. Cuando leemos la Biblia, Deuteronomio 29:29, vemos que a Dios le pertenecen las cosas secretas, pero lo revelado es dado a los hombres. Así que a veces queremos, esto es paradójico, a veces queremos saber más de lo que deberíamos saber. Dios dice, no me preguntes tanto, lo que yo te he revelado en eso cree, porque qué tal si yo te revelo tantos secretos míos. ¿Está conmigo? Señor, yo quiero entender tantas cosas, sí, pero entiende el plan de salvación en Cristo Jesús y cree antes de entender más cosas. Porque tu cabeza es finita, porque tú eres un ser mortal y nunca vas a entender. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12, dice que él tuvo en una visión, fue llevado al tercer cielo. Al tercer cielo, pastor, ¿y cómo es eso? Explíqueme. ¿Qué hay allá? No le puedo explicar. No sé, la Biblia no da tanto detalle. Es más, el apóstol Pablo dice, ni les voy a decir que vi allá, para no jactarme, para no elevarme y a lo mejor chicanear que ustedes no han visto nada. Ni les voy a decir. ¿Sí? Lo revelado es hermoso. Lo revelado es Cristo Jesús, su Hijo. Así que somos liberados de la paga del pecado y somos liberados del poder del pecado. Lo otro es que hay una vida futura. Hay esperanza porque hay una vida futura. Hay una vida futura. ¿Cómo que una vida futura? Efesios 1:11.
con uno más y termino. Efesios 1:11. En él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Quién es en él? En él, dice, en él, en Cristo. En Cristo tuvimos ¿qué? Dios no lo entiende. Yo la verdad, yo digo, Señor, qué maravilla eres tú. Porque nosotros somos los que pecamos, porque no merecemos nada y tras de eso nos das herencia. ¡Qué locura! ¿Están conmigo? El hijo que no merecía nada fue traído, fue vestido, le pusieron anillo, fue puesto en la mesa. Le hicieron una tremenda fiesta cuando llegó. Y tras de eso le dice, hijo, y todo lo que está aquí es tuyo cuando yo muera. Eso de manera ilustrativa, por supuesto que Dios nunca morirá. En él tenemos herencia. Y me fascina mucho lo que dice, en él tuvimos herencia. Es decir, ya está. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de ¿qué? Se dan cuenta que hay una voluntad secreta. Dios hace ¿qué? Dios hace su voluntad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Responder, no ser desafiantes. Si usted se está equivocando, si estamos fallando, familia, es el momento para poder decirle, es el tiempo, es el día, es el año, es no es mañana, es hoy. Es decirle, Señor, perdóname, Padre, perdóname. Perdóname porque consulté esto, perdóname porque no obedecí, perdóname. No quiero mostrarme como desafiando tu autoridad. Lo más lindo de un hijo es que el hijo venga y le diga a uno, papá, no quiero desafiar tu autoridad, quiero obedecerte. ¿No les parece eso lindo? ¿No les parece eso que honra al padre? Contrario a, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué? ¿Y cuál es? Ven, yo no tengo miedo. Pues haga lo que tenga que hacer. Así, sin vergüenza. La ira de Dios sobre la gente. Por eso la palabra en Romanos, reitero, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y dice que Romanos es tremendo porque dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, como quien dice, así están de rebeldes, están muy empalentonados, están muy creciditos. Entonces, esto es para ustedes. Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso digo, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como quien dice, ok, los quise ayudar, los quise salvar, pero ustedes no lo permitieron, fueron desafiantes. Viene la ira sobre las personas. Y lo segundo, y lo último es, lo primero, que Él nos libra, que somos liberados de la paga del pecado. Lo segundo es que somos liberados del poder del pecado. Lo tercero es que hay una vida ¿qué? Futura. Y lo cuarto es, hay una vida hoy. Hoy hay vida, familia. Hoy hay ¿qué? Vida. Escuche por favor. Escuchen esto. Juan 3:36, con esto termino. Si la ira ya está sobre el que no cree en Cristo, también la vida eterna está en el que cree en Cristo. Hoy. ¿Están conmigo? Lo que quiero decirles en palabras españolas criollas, ¿cuál es? ¿Qué es?
Por creer en Cristo, nosotros hoy mismo, a pesar de que usted tenga este cuerpito y que usted esté pasando dificultades en su trabajo, en su familia, con los hijos, con el esposo, hoy usted tiene vida, ¿qué? Eterna. Hoy, familia, usted hoy tiene vida, ¿qué? Eterna. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. No tendrá vida eterna, tiene vida eterna. Y esto debería ser muy esperanzador. Pastor, pero ¿cómo es que yo tengo vida eterna? ¿Y por qué seguimos aquí? ¿Seguirás aquí? Porque somos útiles delante del Señor, somos la iglesia. Porque somos llamados a ser luminares en medio de este mundo. Imagínate Dios alumbrando por medio de un bombillo y luego retirando el bombillo. Pues el mundo quedaría, ¿qué? Todavía en oscuridad. Dios necesita una iglesia que esté avivada en el fuego del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, en toda verdad. Familia, así como nosotros tenemos vida eterna, hoy mismo hay quienes hoy mismo está sobre ellos, ¿qué? La ira de Dios. Hay personas que no creen en Cristo y hoy mismo, si ya mismo mueren, no tendrán más chance, no tendrán más oportunidad simplemente de poner a cuenta su vida. Por eso el arrepentimiento es hoy. Por eso, si yo escucho un mensaje de parte de Dios, digo, Señor, entonces quiero ponerme a cuentas contigo porque yo no sé qué vaya a suceder mañana. Qué bueno es entenderlo, familia. Quiero que por favor se ponga sobre sus pies para que terminemos este tiempo. Escuche, familia, contrario a creer en Cristo está la ¿qué? ¿Qué es lo antagónico de creer? Pues la incredulidad. Y la incredulidad es diferente a la duda. No es lo mismo dudar a ser un incrédulo. ¿Están conmigo? No es lo mismo. Es más, en el pueblo cristiano o en el ejercicio, en la marcha, hay momentos donde nosotros, ¿qué hacemos? Pues dudamos. El apóstol Pedro, aquel discípulo, iba caminando sobre el agua y ¿qué? Y faltó su fe. Tuvo una duda. La incredulidad condena, familia. La incredulidad, no creer en el Hijo de Dios, simplemente va a poner nuestras vidas en una posición que merecemos. Dejémonos ayudar por Dios. Déjese ayudar por Dios. Rinda su vida ante el Señor. Reconozca que usted no lo puede hacer, que cuando lo intentaste fracasaste, porque sin Cristo somos fracasados y miserables. Cristo nos da valor, Cristo nos dignifica, Cristo nos pone en el corazón, nos da razones para vivir. Ayer un pastor, estábamos en un almuerzo y decía, pastores, se vale dudar. ¿Y por qué, mi hermano? ¿Por qué? No, porque es que el proceso ha sido muy difícil, decía él. Ajá, ese hombre ama a Jesús, cree en Cristo, pero vinieron circunstancias que desanimaron su corazón. Y él decía, una vez estaba en la iglesia, el servicio empezaba a las 10, eran las 9:55. Estaba mi esposa, mis 2 hijos, y la iglesia se había dividido, se habían ido con otro falso maestro, con un falso maestro que vino a hablar de tantas cosas heréticas que no son bíblicas. Pero yo seguí allí, decía él. Yo seguí predicando la Biblia, pero estaba desanimado, pastores nos contaba. Y decía, y llegó un momento en que pues, íbamos a empezar el servicio y yo me asomé a la ventana, por la ventana de la iglesia y yo no vi a nadie.
Ni uno venía para la iglesia. Nos dio las 10 de la mañana y teníamos que empezar el servicio. Yo había preparado todo el mensaje, pero no llegaba nadie. Así que yo le dije, Señor, ¿cómo entender esto? Mejor voy a esperar. La esposa que estaba al lado le dijo, no, vas a hacer el servicio y yo me voy a sentar adelante con nuestros 2 hijos y nos vas a predicar a nosotros. Pero mi amor, ¿cómo es posible eso? Hazlo. Y él decía, llorando, decía, yo no entiendo. Decía él, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque esa mujer ha sido el empuje cuando he tenido momentos muy difíciles. Yo estaba dudando, pero estaba creyendo en el Señor. Uno dice, pero esto es paradójico, como dudando y creyendo. Si yo amo a Jesús, pero las circunstancias me estaban, ¿qué? Empezando como a bajar la cabeza. Si usted ha creído en Cristo, si usted no cree en Cristo, arrepiéntase y crea en Jesús, porque de lo contrario te irás al infierno, porque conocerás la ira de Dios. Dios quiere salvarte de Él mismo. Pero si usted cree en Cristo, familia, sea paciente y ore a Dios para que Dios le dé fuerza para seguir. Esto no es caminar en tapete rojo. Los cristianos no caminamos en tapetes rojos. Los cristianos antes apretamos nuestros dientes y hacemos las cosas bien cuando todos dirían que las deberíamos estar haciendo mal. Porque el cristiano, a través del cristiano, Dios le dirá al impío, vistes que así se puede, porque sufrieron lo mismo y hasta más y creyeron en el único Hijo de Dios. Familia, por amor a Dios, les hago un llamado para que busquemos al Señor y vivamos por su voluntad. Que Dios nos ayude, familia. Que Dios nos ayude. Para los que creemos en Cristo, gozamos de la vida eterna. Ya ahora mismo hay esperanza. Usted debería vivir esperanzado, esperando a Cristo que venga en las alturas como el Rey. Pero si usted no cree en Cristo y aún se resiste a creer, dígale, Señor, no permitas que yo viva un día más sin que crea en ti. Quiero rendir mi vida a ti, Jesús. Mi vida no tiene sentido si tú no estás. Vamos a orar, familia, y a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu fidelidad, Señor, y por tu bendita palabra que nos abre el entendimiento, Señor. Muestra la gloria de Cristo en nuestros corazones. Nada más que eso, Señor. Es un error pedirte tantas dádivas, tantos favores. Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no me prosperas? Señor, ¿por qué no me proteges? Ayúdanos a entender de que tenemos herencia en Él, que somos santificados en Él, que somos redimidos en Él, que somos perdonados en Él, que satisfacemos tu corazón solamente si estamos en Cristo, que somos regenerados, que somos reconciliados, justificados. Gracias, Señor. Ahí donde estás, dile gracias, Señor. Gracias por darme la vida, porque me has dado gracia para poder creer en ti, Señor. Allí donde estás, dile, perdona mis pecados, perdóname, Señor. No quiero practicar más, no quiero desafiar tu grandeza, no quiero desafiar, sería